Hola, hola, probando unos. ¿Qué pasa, gente? Bienvenidos a otro video. Hoy estaba arreglando algunos de mis proyectos recientes y me encontré con esto, que a simple vista es un simple cuaderno random que tenía por mi casa, pero lo importante que me llevó a hacer este video es lo que hay dentro. Ok, esto que estamos viendo es un proyecto en el cual trabajé recientemente para la marca de ropa Bad Vibes Forever, que es de XXXTentacion. En haber encontrado esto simplemente me hizo recordar las veces en las que quise trabajar como para estos artistas o similares a él, pero no sabía cómo hacerlo, por lo cual hoy, además de hablarle un poco de ese proyecto y un par más que he hecho en relación al artista, les voy a dar algunos tips que a mí al menos me han servido durante todos estos años para encontrar ese tipo de clientes o ese tipo de proyectos. Ok, para quien no me conozca, soy Chris y soy diseñador gráfico y artista visual desde aproximadamente hace 4 o 5 años. Durante este trayecto he trabajado con muchos artistas muy grandes, para gente que probablemente conozcan. Y nada, les quiero compartir estas cosas que yo he aprendido y he ido implementando en mis trabajos a lo largo de mi carrera. Así pues, ustedes también pueden aplicarlo en sus proyectos y también quizás cambiar el punto de vista que se tiene ante este tipo de cosas de trabajar con clientes grandes. Ok, para el primer tip quiero recordar que cuando yo no sabía absolutamente nada de este mundo, de alguna forma u otra pensaba que para colaborar con estos artistas grandes se tenía que de alguna forma hablar con ellos, ¿no? Y claro, uno como persona normal, digamos, se hace un poco difícil, ¿no? Pensar en cómo llegar a esos artistas, ¿no? Porque cómo puedes hacer que te respondas y tal. Pero con el tiempo fui aprendiendo que suene bastante obvio. Yo sé que hay gente que no lo sabe, así como yo en su momento tampoco lo sabía. Es que no se contacta al artista directamente. Bueno, también depende, porque si no es un artista tan conocido que quizás apenas esté empezando, pues normalmente las conexiones se hacen directamente con el artista. Pero cuando son como más de talla mundial, mucho más grande, con quien debes contactar es únicamente con o la productora con la que esté trabajando o con el manager. Y bueno, no podemos saber directamente con qué productor está trabajando, pero lo que podemos hacer es intentar llegar y que nuestro trabajo llegue a productoras que sepamos que pueden llegar a trabajar. Lo que pueden hacer es como buscar proyectos de lanzamientos anteriores que han tenido con algún artista que les guste y a ustedes les gustaría trabajar, ver qué productoras han trabajado con estos artistas. Entiendo que hay productoras que directamente trabajan con el artista y no cambian, pero es de saber que algunos artistas sí se cambian de productora porque quizás la productora con la que están no ofrecen directamente lo que ellos están buscando. Por otro lado, también lo que se puede hacer es, en lugar de contactar o intentar que tu trabajo llegue a las productoras, es que llegue a los managers de los artistas. Y esto es un poco más sencillo, pero también puede ser un poco más tedioso, ya que este tipo de profesiones o personas que trabajan con artistas ya de talla mundial trabajan de una forma no tan de cara al público, por lo cual se tiene que hacer una pequeña investigación, pero cuando lo encuentras le puedes enviar un correo o intentar contactarte por alguna red social que el manager tenga. Ok, segundo tip que les quiero compartir es, aunque puede ser que sea muy obvio y yo sé que muchas personas ya lo estén haciendo, aún así se los quiero compartir, y es de hacer conceptos. ¿A qué me refiero específicamente con esto? Es simplemente no esperar a tener un cliente para meter ese proyecto en tu portafolio, sino simplemente hacer conceptos imaginarios como tipo fan arts de los artistas que quizás con los que quieran trabajar, de los estilos con los que a ustedes les gusten, con el estilo que ustedes tengan, si es que tienen un estilo en específico. Simplemente puedo ir y buscar fotografías de un concierto live de un artista que me guste y luego lo modifico y lo paso a mi estilo. De estos pueden encontrar muchos en mi Instagram, y de igual forma otras técnicas también, como agarrando ciertos frames o ciertos pedacitos de video, o también puede ser con video. Pueden ir a algún video de un artista que les guste y agarran un pequeño segmento y lo hacen como en el estilo que a ustedes les guste. En mi caso, yo que hago mix media, me sirve bastante hacer ese tipo de cosas. Y con esta forma a lo que quiero llegar es que yo con este trabajo para X hice muchos conceptos, ya que a mí me gusta como reimaginar obras que los artistas han sacado en algún momento, y quizás no directamente con X, pero sí con artistas similares. Y también en el estilo que lo hagan pueden llamar bastante la atención de la productora o el manager del artista con el cual quieren trabajar. Hacer concepto es lo más fácil que pueden hacer. De esa forma es como yo llegué a la productora que me contrató para hacer este tipo
tipo de edits mix media para el catálogo de su lanzamiento de ropa, pero yo ya venía de un proyecto anterior que habíamos hecho que era para el aniversario o conmemoración del cumpleaños de X, en el cual esta otra marca llamada Revenge me contactó para hacer unas animaciones al estilo como un dibujo hecho a mano. De las mismas personas que trabajaban en esa marca fueron que, digamos, me hicieron la conexión a esta otra marca de X, que claro, obviamente al tener relación, pero en mi trabajo les gustó y quisieron hacer algo conmigo. Así que yo les recomiendo que no se subestimen a ustedes mismos ni esperen el momento indicado. Hoy en el mundo que tenemos de las redes no se sabe quién puede estar viendo nuestro trabajo, así que simplemente hagan muchos conceptos e intenten que estos conceptos lleguen de alguna forma a los managers o productoras de quienes trabajan con estos artistas. Con esto de hecho quiero pasar al tercer tip, que realmente el tercer tip es un poco más de lo mismo, es darse a conocer o mostrar su trabajo. No necesariamente tienen que hacer videos en TikTok mostrando su cara, pero algo que así ayuda por ejemplo bastante es mostrar el proceso de sus trabajos. Entonces no solo lo dejen en ok, voy al Instagram o al Behance y subo el proyecto de una portada que hice y listo. No, puede ser un poco más. En mi caso por ejemplo, yo suelo subir historias de cuando estoy haciendo mis proyectos. Últimamente estoy subiendo TikToks enseñando un poquito el proceso, porque realmente no es el proceso como tal, pero sí explico la forma en que se hizo y por qué se hizo. De alguna forma tienen que llegar a ese público, y las redes hoy en día son una herramienta que está gratis y la pueden usar a su favor 100%. Entonces ya sea por YouTube, TikTok, Instagram, Twitter, por donde sea, ustedes tienen que de alguna forma crear un contenido que puedan compartir en estas redes. Ok, para el cuarto tip les quiero hablar de algo bastante importante. En este tipo de trabajo a uno lo pueden buscar por dos cosas. Uno, porque el artista está interesado en nuestro estilo propio, o también puede ser porque lo que nosotros estamos haciendo se adhiere perfectamente al estilo del artista. Entonces eso es bastante importante, porque bueno, por ejemplo, para este proyecto que yo hice de X, lo que hicimos fueron cosas que de alguna forma se complementaban al estilo de X o de las obras que él hizo. Por ejemplo, para el catálogo de lanzamiento de ropa me pidieron de que usara estos sketches que él había hecho como en una libreta. Son sketches o estilos que también usé para el video de Revenge que hice anteriormente. Y si ustedes ven por ejemplo el álbum de Seventeen de X, tiene como ese tipo de collage o dibujos de sketches o mano alzada, de cual tomamos inspiración para hacer nuestro propio proyecto. Yo por mi cuenta por ejemplo añadí en lo que es el catálogo este estilo de mix media y collage, ya que es una cosa que yo realmente es por lo que se caracteriza mi estilo, y hacer como garabatos y cositas así. Entonces lo que hice fue como combinar esos dos mundos, añadirles muchas texturas, que a mí me encanta trabajar con textura, y así fue como obtuvimos el resultado final. Bueno, este es el tip número 5 de lo final, y creo que es uno de los más importantes. Al finalizar este tipo de proyecto, algo que aprendí todo este tiempo trabajando como freelancer es, uno, hay que disfrutar el proceso de hacer esto, porque bueno, al ser freelancer y pasar de que nadie te conozca a pasar a trabajar con artistas de talla mundial es una cosa increíble, aunque no lo parezca. Entonces hay que disfrutar el proceso de eso, hay que darse méritos a uno también. Y dos, hay que intentar mantener las conexiones que se tienen al trabajar con estos artistas. ¿Cómo se hace? Bueno, puede ser un poco sencillo, ya que hay ocasiones que uno se queda como con una cierta amistad con estas personas, pero cuando no es así, creo que una cosa muy importante al tener en cuenta es entregar unos resultados y servicios lo más profesional que se pueda. Y con esto no solo me refiero a entregar el proyecto bien, sino que también la forma en la que uno habla con la persona que lo está contratando, la forma en la que se habla cuando están en la transformación del proyecto de 0 al 100%. Todos esos pequeños detalles son detalles que se valoran en este mundo, y cuando se termine este proyecto, aunque no le vuelvas a hablar como amigo a esta persona que te ha contratado, siempre te va a tener en cuenta si le ha dado un buen parecer o buen resultado. Por lo cual ese tipo de cosas son cosas que se tienen que cuidar bastante, y no me refiero con esto que a los otros clientes que no son tan reconocidos no se les tenga que tratar con profesionalismo, pero cuando los artistas están en un grado de mayor reconocimiento es un poco más complicado tratar con eso, al menos un poco más que alguien que venga empezando. Y lo repito, a la persona que viene empezando o que no sea tan reconocida, no es que no se le tenga que dar un buen trabajo o un trabajo un poco más mediocre, sino me refiero al hecho de que tratar con estas personas a veces es mucho más sencillo, o caso contrario también puede ser más sencillo trabajar con las personas que ya tienen más reconocimiento, ya que gracias a esto tienen más experiencia, por lo cual simplemente hay que dar una buena impresión y ser lo más profesional posible, y como dije al principio, intentar mantener las conexiones de esa forma.
Y bueno gente, creo que por hoy el video llega hasta acá. Espero que les ayude un poco los consejos que le di y los puedan aplicar de su forma, ya que algo que quiero aclarar es que todas estas cosas que me sirvieron a mí no tienen por qué servirles al 100%. Cada caso es diferente, no hay una ley escrita que pueda decir cómo se hace esto, vas a obtener ciertos clientes. Son cosas que a mí me han servido y son cosas que sé que ustedes pueden tener en consideración y les pueden llegar a servir. Así que un consejo que les doy es como tomar todos estos consejos y aplicarlos de la forma que ustedes vean que les funciona mejor para ustedes. Y si les gustó el video, denle like, suscríbanse si no se han suscrito, comenten si les sirvió el video o comenten qué les pareció y nada, nos vemos en el próximo. Chao.